Hoy vamos a tocar un tema muy especial que ha preparado nuestro hermano Carlos y es sobre el temor. Cuando se habla de temor, normalmente nuestra mente, nuestras emociones se van a cosas negativas, sombras, sustos, malas noticias o cosas así. Sin embargo, la Biblia habla del temor. ¿Y en qué dimensiones habla del temor? ¿Dios debe de ser solo amado? ¿O Dios es el Dios de las religiones que hay que tenerle miedo porque parece que está lejos de nosotros, esperando que hagamos algo mal para que nos venga encima un castigo? ¿La Biblia dice algo sobre tener temor a Dios o tener temor a los hombres? Bueno, de todo esto vamos a hablar en la tertulia de hoy, sobre el temor de Dios. El temor de Dios no es algo muy predicado o muy enseñado, o sea, se predica o se lo menciona, pero no se le enseña, no se enseña mucho de esto. Entonces, meditando dije, este es un tema para tratar, porque la Biblia nos exhorta, o sea, exhortar no es dar caña, como muchas veces dicen. Exhortar es animar. Te animo, hermano. Eso es exhortar. Te exhorto sería te animo, te encomiendo que hagas esto. Entonces, eso es el principio de exhortar. Y la Biblia exhorta al temor de Dios, o temor de Jehová, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, como tú bien decías, el temor de Dios puede sonar como que tenemos que tener miedo, espanto. Y eso puede sonar contradictorio con el hecho de un Dios amoroso, ¿no? Pero no es así. Vamos a verlo a través de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, cuando Dios da todas las enseñanzas, da sus mandamientos al pueblo, vamos a ver qué pasa, eso fue en Éxodo 19, pero vamos a ver qué pasa en Éxodo 20, 18 al 20, por favor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea que el temor de Dios es no un miedo terrorífico, sino un temor, algo que tiene que ver con la reverencia a Dios, conocer. Dios se había manifestado al pueblo de una manera sobrenatural, el monte Sinaí humeaba, sucedían un montón de cosas y el pueblo comenzó a temblar y le dijo a Moisés: habla tú, nosotros no. Y entonces Moisés dijo: no se preocupen, Dios lo que hizo se manifestó para que no falte el temor en ustedes. Para que no pequemos. Para que no pequemos. El temor de Dios lo que hace es que nos aleja del pecado. Claro, porque ese temor limpio y santo de Dios nos ayuda también a respetarle, considerarle como lo que es, como el Dios eterno y creador de todo. Exacto. Entonces, tenemos el primer punto que podemos decir: el temor de Dios nos aleja del pecado. Y hay cosas que Dios hace precisamente para que el temor de Dios no falte en nuestros corazones. Por la falta de temor de Dios, la gente hace lo que hace. Porque pierde el respeto. Pierde el respeto, pierde la conciencia de que tiene que dar cuenta delante de Dios. Entonces, Dios lo que hace, porque como Dios no quiere que el impío se pierda, sino que se arrepienta, hace cosas y manifiesta cosas de manera que la gente se vuelva al temor de Jehová. Porque también en esa manifestación Dios muestra la verdad y la realidad de lo que somos y de lo que nos puede esperar. Entonces, tenemos que el temor de Dios es algo que nos separa del pecado, nos aleja del pecado. Que no falte en nuestras vidas el temor de Dios. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 5, versículos 22 y 27.
Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Bien, vamos a poner en contexto. El pueblo salió de Israel, estaban en el desierto, y entre Éxodo, Número y Levítico, Dios le dio todas las instrucciones al pueblo. Ese pueblo fue rebelde y murió todo en el desierto. Y a las puertas de entrar en la tierra prometida, había, salvo Josué y Caleb, era toda una nueva generación que había nacido en el desierto. Entonces tenían que ser instruidos nuevamente en todo lo que la generación que murió había sido instruido. Ese es el libro de Deuteronomio. Por eso parece que se repiten cosas. Si leemos Deuteronomio parece que se repiten con los otros libros anteriores. No es que se repite, sino que se vuelven a enseñar a una nueva generación. Que no había estado en las primeras palabras que Dios habló. Exacto. Y aquí les vuelve a enseñar acerca del temor de Dios al pueblo que está nuevito, jovencito, que está por entrar en la tierra prometida, para que no les suceda mal, y ellos aceptan el temor de Dios. Claro, para que ellos no caigan en el mismo pecado, en las mismas locuras, en las mismas desobediencias que cayeron sus padres, que por esa causa quedaron en el desierto. Murieron en el desierto. Ahora, en el versículo anterior vimos que el temor de Dios nos aleja del pecado. Aquí habla de la obediencia. El temor de Dios nos lleva a la obediencia, no a la desobediencia. Amén. Por naturaleza somos desobedientes. Así somos. Así somos. Desde niños. Desde pequeñitos. Está en nuestro ADN, en el ADN espiritual, por así decirlo, ¿no? Por naturaleza, pero el Espíritu de Dios lo que pone en nosotros es la obediencia a su palabra. El temor de Dios nos lleva a obedecer la palabra de Dios, indefectiblemente. Y cuando obedecemos y tememos, tenemos comunión con ese Dios tan grande y llena nuestras vidas. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 13 y 15. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. El temor de Dios nos lleva a no coquetear con otros dioses. Y dice: a Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás. O sea, el temor de Dios nos lleva a la santidad. ¿Qué significa santidad? No significa portarse bien, no. La santidad significa, ser santo significa ser apartado por Dios y para Dios. Amén. Después te lleva a que obviamente ser un pueblo santo te lleva a no pecar, no contaminarte con otros pueblos y una serie de cosas. Pero aquí habla de ser apartado para la santidad. Entonces tenemos el temor nos aleja del pecado, el temor nos ayuda
a ser obediente, nos impulsa a la obediencia y nos impulsa a la santidad, a ser un pueblo puro y exclusivamente para Dios y no andar con los dioses ajenos. Que además no existen, son mentiras, son ídolos, son demonios. Hoy tendríamos que decir no andar en la corriente de este mundo. Ese sería el verdadero significado. No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Amén. Porque este mundo pasa y los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Para siempre. Y lo que Dios quiere es que vivamos en ese temor de manera que permanezcamos para siempre. Amén. Entonces vemos que el temor de Dios lo que nos hace es, nos lleva a ser un pueblo santo para Dios, apartado por y para Dios, apartado de las cosas de este mundo, apartado de las ideologías de este mundo, de los pensamientos de este mundo. Y de las mentiras y falsedades que hay en él. Vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Bien, ¿qué se repite en estos dos versículos? Yo Jehová vuestro Dios. Bien, sigamos 11 al 18. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Bien, ahora, fíjate cuántas cosas habría que leer y volverlas a leer, ¿eh? Y volverlas a leer, y qué bien que nos haría, ¿no? Mucho bien. Mucho bien. Pero, ¿qué expresión se repite aquí? Yo Jehová. Yo Jehová. Ahora, la expresión yo Jehová o yo soy Jehová, soy tu Dios, significa yo soy Dios y a mí me deben temer. O sea, cuando expresaba yo Jehová y anteriormente yo Jehová vuestro Dios, lo que estaba expresando, a mí me deben el temor. Significa el respeto, el tener en cuenta, el prestar atención. Porque la Biblia, una de las cosas que Dios le recriminó a Saúl fue, le dijo, el prestar atención. Es más. Es más. Que los sacrificios. Entonces, prestar atención a lo que Dios dice, a lo que Dios quiere, a lo que Dios desea. Y lamentablemente vivimos en una época donde nos cuesta. Ayer predicaba en un sitio y una de las cosas que dije que tenemos en esta época un déficit de atención. Sí. El déficit de atención es que quien más, quien menos llega a la casa, Alexa, o capaz que tienen otro, encienden la tele, después encienden el ordenador, se ponen con la tablet o el móvil, todo junto a la vez, y no prestamos atención a nada, y a la gente le prestamos la mínima atención, pero resulta que eso lo llevamos también a nuestra relación con Dios, y no prestamos atención. Por eso, cuando dijimos hace unos minutos que bien haríamos en leer y releer y prestar atención, cuando da todos estos consejos, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Cuántas cosas tendríamos que prestar atención? Y termina diciendo,
porque yo lo digo y a mí me deben temer, a mí les haría bien a ustedes en prestarme la debida atención a lo que digo. Sí, porque cuando tenemos temor a Dios, los temores del mal, del pecado, del diablo, de las circunstancias desaparecen, porque Dios nos protege, nos bendice. Y que su palabra nos edifica y no nos damos cuenta cuánto bien haríamos en prestar atención a su palabra para ponerla por obra, como dice la Biblia. Para ponerla por obra. No es un capricho de alguien, es para ponerla por obra. Ahora vamos, Proverbios 15, 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Habla la excelencia. Es tan bueno el temor de Dios, el temor de Jehová, que aunque tengas poco, pero si tienes temor de Jehová, es más provechoso para tu vida que teniendo mucho sin temor de Jehová. Por eso, no dice, no envidies a los que prosperan en sus caminos, no tenemos que envidiar a nadie. Lo que tenemos que desarrollar en nuestra vida es el temor de Dios. Porque si alguien prospera y le va bien sin temor de Dios, es que no le va a ir bien. No le va a ir bien. No le va a ir bien. Tú lo has dicho. Es una apariencia. Es como una película, que son decorados, pero no es realidad. Entonces, lo importante, no nos frustremos, por favor, si no nos va todo lo bien que quisiéramos o nos comparamos con otros. Lo importante es el temor de Dios. Y después nos lleva a considerar la Biblia. ¿Cómo será el final de los impíos o de los que no tienen temor de Dios? Y cómo será el final de los que sí tienen temor de Dios. Eso es lo que la Biblia nos lleva. Así como crecen como la hierba serán cortados y como la hierba seca, verde se marchitarán. No así los que tienen temor de Dios. Es que hay prosperidad en el temor de Dios, en la obediencia, en el respeto, en la consideración. Hay prosperidad espiritual ahí. No hablo del tema material, sino... Y esa prosperidad espiritual nos trae paz, nos trae bendición. Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. O sea, el temor de Jehová y la humildad están relacionados. No, tienen una paga. Sí, no, pero antes de llegar a lo de la paga, la remuneración, quiero llegar a esta cuestión indivisible que es la humildad y el temor de Jehová. Quiere decir que si no tengo temor de Jehová es porque me falta humildad. Sí. La humildad me tiene que llevar a tener temor de Jehová. Si verdaderamente soy humilde, me tiene que llevar a vivir en el temor de Jehová. Y si no vivo en el temor de Jehová, es porque estoy en todo lo contrario a la humildad. ¿Qué es lo contrario o la antítesis de la humildad? Pues es el orgullo, la soberbia, la altivez, la suficiencia, la altivez. ¿Y qué dice la Biblia? Nos ponemos como si fuéramos Dios en nosotros. ¿Qué dice que antecede a la caída? La soberbia, el orgullo. La altivez de espíritu. Entonces, por eso vemos qué bien que haríamos en el temor de Dios. La humildad nos lleva al temor de Dios. La soberbia, la altivez de espíritu nos lleva a la caída. Que la Biblia lo dice, teme a Jehová y te irá bien. Ahora, una vez que tenemos establecido esa unión indivisible entre el temor de Dios y la humildad, eso tiene su recompensa. Amén. Y la recompensa es riquezas, honra y vida. La riqueza no tiene que ser pura y exclusivamente material, No caigamos en esa falacia. Porque hay otras riquezas, la riqueza de la sabiduría. La Biblia habla de las riquezas de la sabiduría. La familia es una riqueza. Pero una riqueza es una mina de oro. Aunque la ONU y los demonios que están en las Naciones Unidas están queriendo destruir la familia,
Los hijos de Satanás que están en las Naciones Unidas están queriendo destruir la familia. La familia es un don de Dios y es una riqueza de parte de Dios que debemos cuidar, valorar, trabajar cada uno. Si el mundo se hunde es porque se está destruyendo las columnas que son las familias. Y no se puede edificar un edificio sin columnas. Se cae. Exacto. Entonces, riquezas, honra y vida es la remuneración, o sea, es la paga, es la consecuencia directa de vivir en el temor de Jehová. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Wow. Entonces, hablábamos de la unidad indivisible entre el temor de Jehová y la humildad. Y aquí dice que el temor de Jehová aborrece, o sea, desecha la soberbia y la arrogancia. Cuando vemos a alguien soberbio y arrogante es porque no tiene temor de Jehová. Y esto me hace acordar a Nabucodonosor, cuando con toda su soberbia y su arrogancia, viendo la magnificencia de Babilonia, agarró y se ensoberbeció en su corazón por todo lo que había hecho. ¿Y qué pasó? Por años estuvo convertido en una bestia, que le crecieron garras y pelos y parecía una bestia y comía hierba como las bestias. Años. Y qué fácil es que el hombre se ponga orgulloso y pierda el temor de Dios. ¿Sabes? Estos días ha habido un acontecimiento tremendo en Bilbao, la famosa Gabarra. Yo estaba en Bilbao cuando se ganó el otro campeonato y me paré un momentito a ver la tele. ¿Y sabes lo que me hizo apagar la tele y temblar? Cuando uno de los locutores que estaba siguiendo en directo, de repente allí llevaron uno de los grandes triunfadores de la anterior Copa, al famoso Chopo, al famoso portero del Atleti, que por cierto yo le testifiqué una vez. ¿Sabes lo que me hizo a mí apagarla? Dijeron, señores, cállense que va a hablar Dios. Me di cuenta con qué facilidad perdemos los hombres el rumbo y el temor a Dios y el orgullo, la ganancia ya nos hace creernos lo que no somos. ¡Qué fuerte! Es que fuerte. ¿Y cómo tenemos que tener cuidado con esos pequeños detalles que no son tan pequeños? No son tan pequeños, ¿eh? Sí. Vamos, Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Wow. Entonces, por eso el libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No hay sabiduría sin temor de Jehová. No podemos manifestar la sabiduría. La única sabiduría, según Santiago, que podremos manifestar es la sabiduría de este mundo, que es animal y diabólica. Pero la sabiduría que proviene de lo alto, que es benigna, pacífica y llena de buenos frutos, según lo dice Santiago, lo enseña en la carta de Santiago, esa sabiduría solamente se manifiesta en quienes viven en el temor de Jehová. Amén. No hay más. Amén. No hay más. Y la inteligencia, el que es verdaderamente inteligente, tiene temor de Jehová y se aparta del mal. No me digas que alguien tiene... mira, hay unas formas a través de unos test de ver el coeficiente intelectual de las personas. Entonces, se estima que, por ejemplo, una de las mentes más brillantes que se conoce, como es la de Albert Einstein, que tenía, si no me acuerdo, 163 o 167 de coeficiente intelectual. Para que te des cuenta, el promedio creo que anda en 120, 140 es un alto y 167, y después hay gente que tiene 170. Entonces hay un par de artistas de Hollywood que de repente
dicen que una muy famosa, Sharon Stone, que también tiene un alto coeficiente intelectual, y otros también, pero a mí que no me hablen de coeficiente intelectual. Yo respeto, pero aquí me dice que la inteligencia es apartarse del mal, es el temor de Dios. No hay verdadera y práctica inteligencia. Por favor, no estoy denostando a aquellos que tienen un coeficiente intelectual alto. Lo que digo es que eso no te soluciona la vida, o no es algo que esté por encima del temor de Dios. Porque si tienes un alto coeficiente intelectual pero no tienes temor de Dios, no tienes nada. Que ya lo dijo Jesús. ¿De qué le vale al hombre, con su inteligencia, con toda su sabiduría, ganar el mundo y perdiere su alma? ¿Dónde está ahí entonces perderse eternamente en el infierno? ¿Eso es inteligente? La verdadera inteligencia viene por el temor de Dios, que te lleva a apartarte del mal. Y hay herencia eterna en el reino de los cielos. Proverbios 14, 26-27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¡Qué maravilloso! Esto es fuerte. Unos textos. Vamos. El temor de Jehová es la fuente de confianza. O sea, mi confianza, el sentirme confiado en mi vida. Hay gente que tienen y desarrollan una autoconfianza, ¿no? Tengo que desarrollar mi confianza. Entonces hay muchas cosas de autoayuda. Cada uno que haga lo que quiera. Pero aquí me dice que el temor de Dios es lo que me da confianza. Quiere decir que no confío en mí, no confío en mis fuerzas, no confío en mi sabiduría, no confío en otros, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, más bienaventurados aquellos que confían en el Señor, no serán avergonzados. Si es que la confianza humana, ¿dónde queda cuando hay una enfermedad? ¿Dónde queda cuando hay una crisis familiar, una crisis económica? Estamos en un mundo deficiente de confianza. ¿Dónde está el camino de los malos que trae confianza? No hay. No hay. Hay un mundo de temor. Pero sí, el temor de Dios produce confianza. Vivimos confiadamente. Y eso trae beneficio para los hijos, porque le trae esperanza. ¿Quieres beneficio para tus hijos? ¿Quieres beneficio para tu descendencia? Vive en el temor de Jehová. Eso te dará confianza y eso le dará esperanza a tus hijos. Amén. Y seguridad. Y seguridad. Ahora, sigue diciendo, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Wow. El gran drama del hombre. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? El temor de Jehová trae respuestas a esos interrogantes. Amén. Y trae el manantial de vida. Dios le dio una profecía a Jeremías, diciéndole al pueblo de Israel: me dejasteis a mí fuente de agua viva, para acabar cisternas rotas, incapaces de retener agua. Le estaba diciendo: yo soy ese manantial de vida, pero me dejaron a mí. Y se buscaron la vida cavando cisternas, pozos de agua para poder encontrar, y no han encontrado nada. No han encontrado. Entonces, la verdadera inteligencia, el temor de Dios nos lleva a buscar en el agua de vida. Jesucristo dijo: yo soy esta fuente de vida, y el que viniere a beber de mí no volverá a tener sed jamás. Y también dijo: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Amén. El que tiene temor de Jehová, brotarán de su vida los ríos de vida. Qué importante, qué bonita que es la palabra de Dios. Es preciosa, es espectacular.
Qué bien que haríamos en estudiar más la palabra de Dios, mira que esta tertulia obviamente va a salir por las redes sociales, entonces qué bueno haríamos dejar un poco las redes sociales y entrar en la palabra de Dios. Qué bien que nos haría como, primero personalmente, familiarmente, como iglesia, como influencia en la sociedad. Qué bien que nos haría. Eclesiastés capítulo 8, versículos 12 y 13. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. La diferencia entre el que teme y el que no teme a Dios. No teme a Dios. ¿Qué diferencia que hay? Pero aquí dice, aunque veamos al otro hacer lo malo, porque muchas veces estamos, sí, pero mira que se levantan los malos en estos momentos, por ejemplo, que hay leyes terribles que salen del mismo corazón del infierno que hay en todo el mundo, en todas las naciones y aquí en España, leyes terribles, cosas terribles que están haciendo, y yo sé que eso provoca de determinada manera cierto nivel de frustración en el corazón de las personas. Y aquí dice, nos está diciendo, no te frustres, no tengas miedo, no te preocupes por eso, porque aunque ellos sean malos y hagan lo malo 100 veces, y aunque prolonguen sus días, con todo eso, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Eso es lo que dice el Señor. Les irá bien, nos irá bien, mientras busquemos vivir en el temor de Dios. No importa lo que hagan los demás, no importa qué poder tengan, no importa las leyes que saquen, no importa cuánto se prolonguen sus vidas. Porque hay personajes siniestros en el mundo, personajes siniestros, pero muy siniestros, que manejan la política del mundo y encima son longevos. Yo sé que hay gente que dice, bueno, cuando se termine este, que es malo, malísimo y recontra malo, se terminará, no, y lo ves que duran y duran y duran y duran. Pero no importa, no te preocupes. Eso es lo que nos enseña la palabra. Porque Dios sabe que si mientras le temamos a Él, nos irá bien. Y la Biblia dice que al final el que permanece es el que ama y teme a Dios. El que permanece. El que permanece. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, porque hasta ahora hemos visto el temor de Dios y cosas muy interesantes. Y muy buenas. Y muy buenas. Solo en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo. Mateo capítulo 10, versículos 22 y al 33. Perdón, vamos del 22, sí, al 33, por favor. No tengo solamente hasta el 25. No, después sigue, sí. Hay un título en el medio. Sí, sigo ahí, ¿no? Sí. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Bien, aquí Jesucristo hizo un pequeño resumen de lo mal que lo trataron a él y lo que lo van a tratar a los discípulos. Por lo tanto, si somos discípulos del Señor, este mundo nos va a aborrecer. Eso es lo que enseña. Básicamente es eso. Ahora, a partir de aquí es donde enseña lo medular. Y por eso puse el título, dice, ¿a quién se debe de temer? Ese es el subtítulo que está en la Biblia. Obviamente los títulos y subtítulos no están en los originales, simplemente se han puesto a posterior para que nos ayude a entender mejor. Como una referencia. Entonces, ahora sí, lee del 26 al 33.
Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed. Ahora, está diciendo que con todas esas persecuciones y con todo lo que iban a pasar los discípulos y que tendremos que pasar, no tengamos temor a eso. ¿Qué es a lo que debemos tener temor? Ahora. Y no temáis al que mata en el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, cuando dice que debemos temer a aquel que puede destruir nuestra alma en el infierno, no se refiere a Satanás. Satanás y sus demonios van a torturar, pero ellos no pueden mandar al infierno a nadie. El que dictamina quién irá al infierno o quién se salva es el Señor, por medio de la fe que hemos manifestado nosotros, porque el único que emite una sentencia es el juez. ¿Y quién es el juez? El Señor de toda la tierra. El Señor de toda la tierra. Entonces, el temor no tiene que ser a que Satanás me envíe al infierno. No, el temor es, debo temer a Jehová. Para que Él no... debo temer al Señor para que Él, Jesucristo, no me niegue delante del Padre. Acabas de aclarar algo muy importante para el pueblo de Dios, porque este texto se distorsiona con mucha facilidad. El temor es el temor de Dios. Y la falta de temor de Dios nos llevará al infierno. Pero con el temor de Dios no negaremos con nuestros hechos, con nuestros labios, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, no negaremos al Señor. Por lo tanto, el Señor no nos negará delante del Padre. Amén. Eso es lo que significa. Gloria a Dios. Cuánta enseñanza hay ahí, ¿eh? ¿Cuánta? Y has aclarado algo muy importante. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, entendamos una cosa, porque hay veces que esto se puede malinterpretar. La Biblia dice, nos enseña que debemos no prometer si no vamos a cumplir.
Entonces, estos libremente, por propia y voluntaria decisión, se comprometieron a que iban a vender esa heredad y que iban a entregar el valor de la heredad o cierto valor a los apóstoles. No es que fueron obligados, ellos de mutuo consentimiento se comprometieron. Como muchas veces hay gente que se compromete, Señor, yo quiero servirte, Señor, si me abres las puertas, yo te entrego mi vida. Y después, naranja de la China, como se dice aquí en España. Nada, se olvidan. Por eso es preferible no prometer que prometer y no cumplir. Y no cumplir. Y estos no cumplieron. Y tuvieron su castigo inmediato, cayeron muertos. Y el Espíritu Santo trajo la revelación y dijo, ¿por qué mintieron? No nos mintieron a nosotros, le mintieron al Espíritu Santo. Cuando tú le mientes a tu pastor, no le mientes a tu pastor, le mientes al Espíritu Santo. Porque aquí le mintieron a los apóstoles. ¿Cuál es el propósito de ir a buscar una consejería pastoral y mentirle o ocultarle la verdad a tu pastor? ¿Cuál es el propósito? Es una falta de temor y de respeto al pastor que representa la obra de Cristo, que es un siervo de Dios. Entonces, la falta de temor nos lleva a la mentira, a encubrir, a engañar, a tapar el ojo, como quieran decirle. La falta de temor nos lleva a transgredir. Vas por la carretera, no hay radar y vamos a la velocidad que queremos. Hay un radar y de repente todos los coches empiezan a coger la velocidad que marca las señales. Entonces, aquí, volviendo a Ananías y Zafira, ellos transgredieron voluntariamente y darían a entender que se habían puesto de acuerdo premeditadamente, porque él mintió y la esposa también mintió. Tenían un solo argumento. Ya estaba pactado. Ya eso. estaba pactado. O sea que fue premeditado el asunto. Y viendo cómo cayó el juicio sobre estos, los otros tuvieron temor de Dios. A veces, por amor a su pueblo, Dios tiene que permitir ciertos juicios para que el pueblo despierte al temor de Dios. Despierte. Hay pueblo de Dios que vive, o pueblo que quiere ser pueblo de Dios, pero vive sin temor de Dios. Entonces hay momentos que Dios tiene que permitir ciertas cosas, como le sucedieron a Ananías y Zafira, para que el pueblo despierte al temor de Dios. Y quiero decir ahora, yo no soy profeta, pero tengo el Espíritu de Dios. Y por el Espíritu de Dios digo que una de las cosas que Dios está queriendo que se despierte en medio de su pueblo es el temor de Dios. Eso cambia totalmente nuestra vida. Nos hace vivir de otra manera. Si viviésemos con el temor de Dios, no aceptaríamos en medio nuestro cosas que se aceptan y que no agradan a Dios. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y que no son limpias. Y que no vienen de Dios. Que son mentiras. Disfrazadas. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, eran edificadas andando en el temor de Dios. No podemos edificar nuestras vidas ni edificar a otros si no hay temor de Dios de por medio. Porque uno puede transmitir conocimiento, a ver, ¿cómo te puedo decir? Puedo compartir conocimiento, pero lo que transmito es lo que vivo, lo que soy. Cuando Jesucristo empezó a predicar, la gente decía, a diferencia de los fariseos, habla como quien tiene autoridad. Se percibe, los fariseos tenían mucho conocimiento, pero no tenían autoridad porque no lo vivían. Jesucristo lo vivía. Se percibe quien no vive, no transmite, no vive en el temor de Dios. El que vive en el temor de Dios lo transmite. Y la gente, la audiencia, los hermanos, la congregación, se da cuenta, lo percibe, lo recibe. Hay como un olor fragante
Como un perfume agradable. Un peso de gloria Amén. en sus palabras. Amén. Porque es el respaldo de Dios. Entonces, la gente es edificada, somos edificados, y la gente es edificada porque se anda en el temor de Dios. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Donde no hay temor de Dios, el Espíritu Santo no tiene libertad para moverse. Que no puede obrar. Está contristado, está apagado, está echado fuera. La Biblia dice, no contristéis el Espíritu de Dios. ¿Qué es contristar? Entristecer. Es maltratarlo, invitarlo a un sitio que no se sienta cómodo, porque el Espíritu Santo de Dios no se siente cómodo en medio de la hipocresía. Donde no hay temor de Dios hay hipocresía. O de la indiferencia. Exacto. Yo una vez fui invitado a una casa, estuve sentado en un salón, la familia empezó a reunirse, empezó a merendar y a eso, yo estaba allí y todo el mundo me ignoró y era un invitado. ¿Sabes tú de lo que yo tuve ganas? Levantarte e irte. Ese es el tema. Cuando no respetamos a Dios y decimos que somos cristianos y arrinconamos al Espíritu Santo, si me permites, entre comillas, Dios dice, bueno, ¿yo qué pinto aquí? Y se entristece y se va. No tiene otra, no hay otra. Claro. Segunda Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Wow, qué El versículo. temor de Dios nos lleva cada día a perfeccionarnos en la santidad. No puedo vivir en el temor de Dios y ser indiferente a mis cuestiones carnales. Si vivo en el temor de Dios, el Espíritu Santo, para perfeccionarme, me llevará, me mostrará cuáles son mis actitudes carnales que fastidian al Espíritu Santo, que lo contristan, que lo entristecen. Y que obviamente tiene que ver también muchas veces con la relación con el prójimo. Sí. No puedo agradar al Espíritu Santo si maltrato a mi prójimo. Si carnalmente me comporto mal, no puedo agradar al Espíritu Santo. De ninguna manera. Y no vivo en el temor de Dios, porque una cosa es, porque hay muchos que dicen, no, pero eso es condenar. No, no es condenar, es hablar la verdad. Aquí nadie condena a nadie. Lo que nos condena, lo que me condena a mí es mi carnalidad y mi pecado. Tú no me condenas. Ni tú, ni nadie. Exactamente. Y a ti nadie te condena. Lo que te condena es tu pecado. Sí. Ese es el gran problema que tenemos. Nuestra carnalidad. Y en la medida que no vayamos a la cruz y dejemos fluir nuestra carnalidad, el Espíritu Santo estará contristado, entristecido, y no andaremos en el temor de Jehová. Y si no hay temor de Dios, no viene la perfección. No queda. Porque cuando nos acercamos a Dios vemos su santidad, su perfección, y si le tememos, no, Señor, yo tengo que corregir mi vida cada día un poquito. Y yo sé que hay algunos que dicen, pero ¿cómo hago para corregir? Y el Señor dijo, aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Eso significa que cada día tengo que ir. Señor, tú me estás mostrando mi temperamento, mi carácter, mis gritos, porque la Biblia dice, quítese toda gritería y maledicencia. Entonces, si la Biblia dice eso, debe ser que debemos hacer algo con eso. Y no debemos ser tan hipócritas, dejarlo fluir y decir, es que soy auténtico. Eres un auténtico... Cara dura. Cara dura. Para decirlo políticamente correcto. Eres un auténtico carnal que te gusta regocijarte en eso. Cada uno de nosotros tiene que a una... te voy a contar algo. Yo vengo de un barrio donde desde pequeñito mi primer pelea fue a los 6 años. Y de los 6 años aprendí que todo como se resolvía era golpes. Y el más fuerte era el mejor.
Sí, y hay un concepto con el que crecí que es el que pega primero, pega 2 veces. Eso es un dicho muy español también. Entonces, aprendí eso. Y entonces mis mayores tentaciones en la vida fue para pelear. Como cristiano, que me llevaron a pelear. Me acuerdo una vez que ya era cristiano y entonces fui a un partido de fútbol y se montó un problema. Estamos hablando en Buenos Aires, en Argentina. Sí, eso en España no pasa. No, de este nivel de problema que te cuento. Entonces se montó un problema y yo ya era cristiano, dije, y me acuerdo que se acercó un policía con la porra en la mano para darme y dije, me da, y yo, ¿qué hago, Señor? No puedo. No, porque antes sí, me daba y yo le daba. Utilizaba ese más bienaventurado dar que recibir. Usabas la palabra como querías. Entonces, tuve que, Señor, no puedo. Y Dios puso su mano y apenas si me tocó con la porra en la espalda. Ese día dije, este no es más mi sitio. Y después me acuerdo otra vez, ya estaba predicando en una iglesia, aquel que tendría que ser mi ayudante entró a provocarme para pelear y me dijo una serie de cosas y yo estaba preparando la palabra y ahí dije, Señor, ¿qué hago? Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Y tuve que calmar y encontré que yendo a la cruz se calmaba mi corazón. Y tenía la paz necesaria para enfrentar, no el problema, mi carnalidad. Mi carnalidad. Por eso cuando alguien me dice, es que es mi temperamento, ¿quieres saber cuál es mi temperamento? ¿Quieres saber tú cuál es el mío? Como suele decir, sal a la calle que te espero. No tenemos excusa porque si Dios lo dijo, Él no nos va a pedir algo que no podamos sobrellevar. Amén. Entonces, si nos excusamos nosotros, somos hipócritas. No queremos ir a la cruz. Y lo que el Señor nos lleva es a la cruz. Crucificar nuestro yo, nuestras pasiones, nuestros deseos. Jesús dijo, si me amáis, cumplid mi mandamiento, mi palabra. Es el corazón del temor a Dios, cumplir, obedecer. Si dejo fluir lo mío, no tengo temor de Dios. Si tengo temor de Dios, voy y me humillo. Señor, ayúdame en esto. Ayúdame, por favor, en esto. Si no, es el orgullo el que fluye, la altivez. Y todo eso es anterior, precede a la caída. A la caída. A ver cómo terminamos. 1 Pedro 1, 3 al 19. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mejor explicado no puede estar. Quiere decir que si invocamos a Dios, tenemos que vivir en el temor de Él. No puedo invocar a Dios y no buscar vivir en su temor. Es una incongruencia. Total. Una hipocresía. Entonces, lo dice muy, pero muy claramente. E invito a leerlo y releerlo. Entonces, significa, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Significa, obedezcamos en nuestra mente,
en nuestro corazón y seamos sobrios. Y después cada uno busque. Bueno, hasta aquí llegamos, Carlos. El tiempo pasa, el tiempo llega. Creo que ha habido mucha carne para comer. Espero que les haya sido de bendición y sin duda creo que ha sido. Les emplazamos a otra nueva tertulia, pero recuerden, teman a Dios, vamos a temer a Dios, porque el hombre que teme a Dios prosperará. El hombre que teme a Dios tendrá vida eterna. El hombre que teme a Dios tendrá dominio propio. Él está con nosotros. Si tememos a Dios, no tendremos temor del mundo. Amigos de Radio Solidaria, de Televisión Solidaria y también de las redes sociales, Dios les bendiga. Hasta aquí con Carlos Rich y quien les habló, José Luis San. Un abrazo.